Muy bien, bienvenidas, bienvenidas a esta clase donde vamos a hablar de los principios herméticos y la astrología en el marco de la formación de las constelaciones ontológicas, de la especialización en constelaciones ontológicas. Quienes vienen de formación en el Centro Gayamá, bien sea en el Camino del Dragón o también en constelaciones familiares, ya tienen conocimiento de estos principios, puesto que los principios herméticos son parte fundamental del enfoque, más bien de la cosmovisión espiritual que tenemos en el centro Gayamá. Entonces fundamenta todas nuestras formaciones. Los principios herméticos son la base espiritual que hoy permiten que a la luz de la física cuántica entendamos que todo es energía o que todo es mente, como lo veremos más adelante. Eso también será un refuerzo para quienes ya lo han visto, pero en la especialización vamos a relacionar todos esos principios con la astrología. Eh, También es importante entender que la perspectiva sistémica del Centro Gayamá nos invita a reconocer que somos sistemas de sistemas de sistemas. Los principios herméticos van a estar en total coherencia con esta perspectiva. Y también el pensamiento complejo, que también es, digamos, nuestro paradigma. El paradigma del pensamiento complejo es el que nos cobija para poder entender que desde esa interconexión, desde ese entrelazamiento, los sistemas menores se entrelazan con los sistemas mayores. Esto es fundamental a la luz de lo que son los conocimientos académicos de la actualidad. Muy bien, ¿cuál es el objetivo de esta clase entonces? A ver, vamos esto para acá. Vamos a explorar y entender cómo estos principios herméticos pueden integrarse con la práctica de la astrología para profundizar en la comprensión del cosmos y del ser humano. A través de este estudio vamos entonces a identificar y aplicar los 7 principios herméticos que son mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto y generación en el lenguaje astrológico de las constelaciones ontológicas. Vamos también a desarrollar una perspectiva integrada que combine los conceptos de la filosofía hermética con los fundamentos astrológicos para una práctica más holística y enriquecedora a la hora de realizar una constelación ontológica. Esto es fundamental, porque si usted no comprende estos principios, que son los que nos van a guiar a la luz de que como es arriba es abajo, ¿sí? Si usted no comprende estos 7 principios, se puede llegar a perder en una constelación ontológica. Y finalmente, facilitar el entendimiento de cómo estas leyes universales se manifiestan tanto en la astrología, pero también en la vida cotidiana. Y por eso las constelaciones ontológicas, como una práctica terapéutica, van a permitir que nosotros observemos, veamos, que es a lo que nos invitan las constelaciones, ¿cierto? Tanto las familiares como las ontológicas, esas resonancias que se dan entre el mundo cósmico o entre el sistema solar y la vida cotidiana de un ser humano. Muy bien, entonces el primer principio es el mentalismo. Recuerden que cada imagen que yo les dejo en estas diapositivas que también les dejo a ustedes en las memorias es fundamental. La idea es que esas imágenes les nutran. Miren, el primer principio hermético, y bueno, antes de continuar hablando de los principios, quiero hablarles de Hermes Trimegistro, se reconoce como el 3 veces grande. Hermes también es conocido en la cultura egipcia como Thoth. em, es el gran iniciador, le reconoce como un ser inmortal que cada tanto aparece en la humanidad para iniciar a seres humanos en la gran sabiduría milenaria, ¿sí? Digamos que ese es el mito. También se reconoce que los principios herméticos y toda la tradición de Hermes realmente es una recopilación de sabidurías de muchas tradiciones y que es más como una integración que se hizo de filosofías que eran narradas y que en un momento de la historia se recopilan, dejan de ser tradición oral y se convierte en un cuerpo, el que se llama el cuerpo hermético, que es el cuerpo de los estudios del hermetismo que se basan en estos 7 principios. Entonces, a Hermes Trismegisto se le va a conocer como el 3 veces grande, ¿vale? Muy bien, más allá de si es mito o realidad, es importante reconocer que cada tanto en la historia estos principios vuelven, inclusive como lo vamos a ver, los principios del ritmo, de lo cíclico, ellos vuelven como una necesidad de la humanidad
de volver nuevamente a retomarlos para el proceso de evolución. Entonces, el primer principio es el principio de mentalismo, que dice que todo es mente. Y no solamente todo es mente como el ser humano que mentaliza, sino también como energía. Y desde mis comprensiones, ese todo es mente, es también todo es quantum, todo es prana, todo es espíritu, todo es energía cualificada o energía consciente. En Cábala hablamos de Insof. Insof es la luz simple. Yo diría energía sin cualificar, energía simple, que en ese proceso de materialización o de encarnación en la materia y de la experiencia humana y de las múltiples experiencias que tiene esa mente cósmica comienza a cualificarse y a ser consciente de sí misma. Podríamos decir, todo es Dios también, ¿cierto? Todo es inconsciente también, todo es en diferentes códigos, todo es daimon, para hablar un poco también de lo que es la psicología junguiana. Todo es mentes, todo es sutil, todo es información, también podríamos decirle, ¿sí? Y esa información se está cualificando, transformando, por eso también decimos, es energía cualificada, o sea, información, no es energía simple, y esa energía cualificada todo el tiempo está en un proceso de transformación. Cuando decimos que todo es mente, pues vamos a decir que este principio establece que la realidad es una construcción mental, un concepto que resuena con la idea cuántica de que la observación o el observador sí afecta el objeto observado y que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma y se transforma a través de la observación. Por eso vamos a ver este principio en el documento que yo les voy a dejar. Es un documento que es de estudio obligatorio que profundiza cada uno de estos principios y los profundiza a la luz de la astrología y a la luz de las constelaciones ontológicas. Nos vamos a dar cuenta que el solo hecho de observar mis constelaciones, mi constelación arquetipal ontológica o mis coordenadas astrológicas de nacimiento y darme cuenta cuál es mi sol y darle un lugar en mi corazón, que es en mi vida, a mi luna y a cualquiera de esas coordenadas astrológicas que pueden ser las 6 básicas que trabajamos, cada vez se amplían más, ¿cierto? Comenzamos con 6, ahora para la especialización estamos integrando otras que también son muy importantes, medio cielo, bajo cielo, Lilith, Saturno y Quirón. Entonces, no solamente al comienzo, cuando en el 2020 iniciamos con las constelaciones ontológicas, hablábamos del Sol y la Luna, como esa representación del masculino y lo femenino, también de la esencia, de la chispita, esencia que vinimos a desarrollar. Nosotros nacemos con una semilla, esa es nuestra esencia, y digamos que eso es lo que vinimos a desarrollar durante toda nuestra vida. Y nacemos con un signo, ese es el signo solar, y nacemos con un signo lunar que habla de esas configuraciones emocionales. Esas eran dos, digamos, coordenadas fundamentales en el primer momento de las constelaciones ontológicas. Luego apareció también la importancia del ascendente y el ascendente como la construcción que hacemos en esos primeros 7 años de esa personalidad, de ese personaje, de esa máscara que emerge para poder presentarnos en el mundo, todas esas transacciones que hacemos, pero también el descendente como la sombra, como aquello que no fue aceptado o que no fuimos capaces de mostrar de nuestra esencia, que las llevamos por allá al mundo de la sombra, y el nodo norte y el nodo sur, también como ese camino del dragón. Esas eran las 6 coordenadas iniciales en el 2020 cuando comenzamos con las constelaciones ontológicas. Luego fuimos integrando otras coordenadas. De a poco, eso es un sistema vivo. ¿Y cuál es la idea? Entender que así como en las constelaciones familiares no analizamos todo el árbol genealógico, construimos un árbol genealógico y como base fundamental tenemos 3 generaciones y con esas 3 generaciones nosotros trabajamos. También es importante entender que en las constelaciones ontológicas no trabajamos necesariamente toda la carta astrológica, ¿sí? Sin embargo, un constelador ontológico del Centro Gayama sabe construir una carta natal astrológica completa. Sí, y estos principios herméticos van a ser de gran diferencia a la luz de la astrología. Los principios herméticos nos van a dar una mirada espiritual, los principios herméticos nos van a dar sobre estas diferentes coordenadas una mirada también evolutiva, por eso hablamos de que tenemos un enfoque en terapia astrológica evolutiva, porque un constelador familiar en el centro Gayamá se forma como terapeuta y constelador familiar,
Quiere decir, no solamente tiene como herramienta las constelaciones, sino otras herramientas, como el proyecto sentido, como el árbol genealógico, como hay una técnica muy bella que se llama la fotografía en blanco y negro de papá y mamá. Eh, Así el constelador ontológico también se forma como terapeuta, ¿cierto? Especialista en constelaciones ontológicas, terapeuta desde el enfoque astrológico evolutivo. Y entonces todos estos principios que vamos a ver en esta masterclass van a guiar todo este acompañamiento. Por eso un constelador ontológico no solamente constela las coordenadas astrológicas, sino que sabe construir una carta astrológica, ¿sí? Comprende cuáles son los elementos que hay allí, comprende las casas, comprende muy bien todo lo que tiene que ver con los signos, que de a poco vamos a ir profundizando en ellos, comprende muy bien también esos aspectos que es una cuadratura, que es un sextil, que es una oposición, que es una conjunción, entiende muy bien esto. Porque si bien en un primer momento, como en las constelaciones ontológicas, primero, familiares, perdón, nos dirigimos primero a papá y a mamá, en las constelaciones ontológicas primero nos dirigimos al sol, a la luna, al ascendente, al descendente y al camino del dragón, a esas 6 básicas. Ahí buscamos como lo principal de esas relaciones. Es claro que luego también vamos a mirar en la carta natal, en el mapa astrológico de nacimiento de nuestro consultante, otras coordenadas. Por ejemplo, muy importante, dónde está Saturno, dónde está el Saturno natal, y si también vamos a mirar las revoluciones solares, dónde está revolucionado. La revolución solar es el proceso que se hace para mirar cada año, en cada nuevo ciclo solar, en cada cumpleaños, cómo se ha transformado la carta de nacimiento. Entonces, cada nuevo año nosotros tenemos unas coordenadas que nos van a ir impulsando en ese proceso evolutivo. Eso también lo vamos a aprender a hacer, claramente más adelante. Ahora vamos a lo básico. Pero les estoy contando todo este recorrido para que ustedes puedan saber por qué estos principios son tan importantes a la luz de la formación, tanto de las constelaciones familiares como de las constelaciones ontológicas, porque son la base fundamental del centro, Gayama, la base psicoespiritual fundamental. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de que todo es mentalismo, ¿sí? Vamos a observar en las constelaciones ontológicas, ¿sí? Que todo es energía y que estamos interconectados, que todo es sutil y que todo está en relación y que somos sistemas de sistemas de sistemas y que los sistemas menores influyen en los sistemas menores. Por ejemplo, un ser humano que integra sus coordenadas astrológicas de nacimiento es un ser humano que ya comienza a modificar esa información del inconsciente colectivo. Es un ser humano que ya no está en piloto automático repitiendo la información, sino que a la hora de tener una mente consciente, porque todo es mente, mente inconsciente o mente consciente, esa será la diferencia. Si estoy en mente inconsciente, estoy en piloto automático, sea en mente atravesada por las creencias familiares o sea en mente atravesadas por los arquetipos astrológicos. Pero si yo comienzo a hacerme consciente de esas coordenadas familiares y a ponerme en el lugar que me corresponde, comienzo a tener una mente consciente. Entonces el mentalismo cambia, ya no es un mentalismo en automático, sino un mentalismo que comienza a ser consciente de sí. Igual cuando este principio lo aplicamos a las coordenadas astrológicas, comienzo a ser consciente de mi signo solar, comienzo a ser consciente de mi signo lunar, y cuando soy consciente ya no estoy para decir, es que yo soy así, no, ya mi mente que le da un lugar y comienza a ampliar la mirada, comienza a transformar mi relación con esas coordenadas, con esas energías. Y entonces comienzo ahí sí a ser co-creador, ya no soy un títere víctima de las coordenadas de nacimiento familiares o de las raíces en la tierra. Es que soy así porque mi familia es así, sino que ahora puedo decir, tengo albedrío y desde esta conciencia mental puedo decidir otra cosa, hacer otra cosa. Pues lo mismo sucede con las constelaciones ontológicas. Cuando yo digo, soy Aries, soy impulsivo, impulsiva. Tengo Aries en la casa 10, que ese es un ejemplo que les dejo en el texto. Entonces, en el mundo
profesional, voy a ser una persona que emprende, pero cómo también puedo ver esos aspectos sombríos de ese Aries allí impulsivo y comienzo a modificarlos. Entonces, mira que comenzamos a ser co-creadores. Ahí sí comenzamos a ejercitar la libertad, el albedrío. Cuando yo comienzo a darle un lugar a estos aspectos profundos de mi ser y desde mi mente consciente comienzo a transformarlos. Y es por eso que ahí aparece también el tema de la energía, porque es una mente simple que comienza a transformarse a partir de la conciencia de sí, la conciencia de mi profundidad, la conciencia de mis raíces en la tierra, la conciencia de mis raíces en el cielo, es lo que me va permitiendo ir transformando esos patrones que sirvieron durante eras anteriores. Nosotros ya estamos aperturándonos a la cuarta era, se llama el cuarto mes de la humanidad, que es la era acuariana. Las eras, mis amores, no van en el mismo sentido que los signos que comienzan en Aries, en Tauro. Sí, Aries es el primero, Tauro es el segundo, y luego viene Géminis el tercero, luego Cáncer el cuarto. No, las eras vienen evolucionando y según la historia comenzaron en Tauro, que es la posibilidad de la materialización, luego pasaron a Aries, luego pasaron a Piscis, que fue la tercera era, y vamos para la cuarta era. Eso se los voy a completar luego en un documento muy bello también que les dejo. Y luego la siguiente era es la era de Acuario, que es la era a la que estamos inaugurando y de la cual también les hablé profundamente en la clase de la historia de la astrología, donde también vinculo todo ese desarrollo astrológico y lo vinculo con el conocimiento junguiano. Muy bien. El principio de correspondencia, estas imágenes son hermosas, ¿cierto? El principio de correspondencia dice que como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Hay una relación entre el macro y el microcosmos, similar a la conexión entre las partículas a distancia en la teoría cuántica. La teoría cuántica dice, no importa dónde estén las partículas, si están conectadas siempre van a vibrar. Lo mismo pasa con los astros o los cuerpos celestes, que son seres celestes, ¿sí? Dioses y diosas encarnados en esos cuerpos celestes que no necesariamente son antropomórficos, pero que están allí vibrando y resonando su energía, entregando su energía, atravesando todo cuanto existe con esas dinámicas inconscientes, no, con esas energías que a través de las dinámicas inconscientes o de lo que llamamos el mundo inconsciente colectivo nos afectan a nosotros, a todo el planeta Tierra. ¿Y qué se espera del humano? Que el humano comience a hacerse consciente de cómo esas fuerzas cósmicas que vienen de estos seres cósmicos o ancestros, ¿por qué? Porque estuvieron antes que nosotros. Los planetas estuvieron antes que el ser humano en el planeta Tierra. Y gracias a toda esa configuración y ese reloj cósmico es que hay vida en el planeta Tierra, ¿cierto? Entonces, por eso son nuestros ancestros. Y cuando nosotros comprendemos que todo ese reloj cósmico que está sincronizándose, por eso el concepto de sincronicidad de Jung es tan importante en las constelaciones ontológicas, en la astrología evolutiva, porque toda esa sincronicidad es como un reloj que se sincroniza. La idea es sincronizar esas raíces en la tierra o esas experiencias en la tierra, ese ser humano que comienza a ser consciente de sí y que comienza a decir, ahora entiendo. Cuando me pasa esto es porque hay una configuración astrológica que se está moviendo desde este lugar. Ahora, conocer esas configuraciones astrológicas, por ejemplo, cuando decimos, ay, es que Mercurio está retrógrado. Ojo, que desde la conciencia no es para irresponsabilizarnos, todo lo contrario. Si yo ya sé que Mercurio está retrógrado y como es arriba es abajo, ya sé que todo lo que está pasando con Mercurio desde la perspectiva de la Tierra, porque Mercurio no se devuelve, Mercurio siempre va en su órbita, lo que pasa es que desde la perspectiva de la Tierra si comenzamos a ver que retrograda, porque son dos órbitas diferentes, con velocidades diferentes, con cercanías al Sol diferentes. Y es desde ahí donde desde nuestra perspectiva comienza a tener un impacto diferente la órbita de Mercurio con la órbita del planeta Tierra y nos afecta de manera diferente. Y eso tiene unas correspondencias muy bellas que cuando nosotros comenzamos a darnos cuenta, comenzamos a hacernos cargo, entonces comenzamos a decir, bueno, si vamos a entrar en Mercurio retrógrado, vamos a tener mucho cuidado porque la comunicación, Mercurio, digamos, es el regente de la comunicación,
Mercurio mitológicamente es el mensajero de los dioses. Entonces, la comunicación, lo que conecta a Mercurio entre los dioses y el ser humano, ¿cierto? Según los mitos griegos, pues posiblemente va a tener interferencias, no va a ser una comunicación fluida, vamos a tener muchos malos entendidos. Si ya lo sabemos por correspondencia, entonces, ¿qué hacer? Comenzar a tener mayor cuidado con la palabra, si nos equivocamos, aceptar que nos equivocamos, entender que los malentendidos van a fluir donde quiera y donde menos lo esperemos, entonces hacernos cargo y decir, lo siento, no era lo que quería decir, ir más despacio en la comunicación, en fin, la ley de la correspondencia o el principio de correspondencia que nos dice que esa relación entre el macrocosmos y el microcosmos, entre las raíces en el cielo y las raíces en la tierra, es permanente, es fundamental para un constelador ontológico. ¿Por qué? Porque precisamente este principio es el que ha permitido que esta servidora comprenda que muchos de los asuntos que estamos buscando en la familia, en la cultura o individualizándolos, es que yo soy así, no sé cómo cambiarlo, realmente tienen una fundamentación en esas raíces del cielo y que, se los digo en el documento, muchas veces estamos buscando en las ramas lo que tendríamos que buscar en las raíces. Esa es una frase de Hellinger, pero yo también le aplico ahí un poquito que no solamente son las raíces en la tierra, no solamente es en papá y mamá, sino también en esas raíces en el cielo, porque finalmente papá y mamá son un escenario donde esas raíces en el cielo vienen a recrearse. Papá y mamá no son causa de la vida, papá y mamá son parte de los efectos de la vida, de esas decisiones que tomamos también a la hora de construir ese proyecto espiritual, así como tenemos un proyecto sentido del alma que se encarna y que habla de esos 6 meses antes, durante y después del embarazo. Tenemos un proyecto espiritual, ¿cierto? Que es mayor, el proyecto espiritual mayor está en nuestra carta natal de nacimiento y se los he dicho, y si no se los vuelvo y se los repito o se los digo, si de pronto no se los he dicho, y es que las coordenadas astrológicas de nacimiento son el contrato espiritual que hicimos con la divinidad y que ese contrato espiritual está llamado a cumplirse, mis amores, está llamado a cumplirse por amor, no como una obligatoriedad. Nosotros estamos aquí encarnados con mucho amor porque vinimos a aprender todo esto con mucho amor. Lo que pasa es que se nos olvidó porque para poder encarnar tenemos que construir un ego para poder estar aquí en esta experiencia de la individualidad. Y entonces en esta experiencia de la individualidad ese ego es una coracita que hace que nos olvidemos realmente de ese contrato, pero las pistas están ahí. Y bueno, también la interferencia que han hecho algunas culturas en mutilar, en borrar estos saberes milenarios que hace siglos permitían que los seres humanos no se perdieran tanto como estamos nosotros aquí ahorita. Entonces, ese es el contrato, o ese es el acuerdo, ese es el proyecto espiritual, para decirlo de alguna manera. Entonces, el proyecto espiritual es, como herramienta de un constelador ontológico, es, venga, vamos a trabajar tu carta astrológica. Un constelador ontológico se diferencia de un astrólogo. Entre los astrólogos cogen la carta y se la leen ellos mismos a la persona. Nosotros no. Nosotros a la persona sí le hacemos la carta para que la vea. Tenemos herramientas que yo les dejo, herramientas gratuitas, también hay software que pueden comprar para tener mayores posibilidades, pero hay muchas herramientas gratuitas que les pueden servir para tener la carta básica, ¿cierto? Yo utilizo mucho cartanatal.es, creo que es una herramienta muy buena. Hay otras personas que utilizan otras, pero a mí me parece que para nosotros que estamos trabajando lo básico, esa herramienta nos aporta muchísimo, más que los contenidos también son muy valiosos. Sin embargo, ahorita en la especialización ustedes tendrán contenidos de mayor nivel y sobre todo muy relacionados con todo lo que tiene que ver con la astrología, con la terapia astrológica evolutiva. Entonces vuelvo nuevamente, un constelador ontológico no le lee la carta astrológica a una persona como lo hace un astrólogo, no. Nosotros le entregamos esa imagen para que la medite, para que la integre y acompañamos, así como le decimos, vas a ir a conversar en constelaciones ontológicas, le decimos, estas son las preguntas que vas a ir a trabajar con tu papá y tu mamá para construir tu proyecto sentido. Pues nosotros aquí lo que hacemos es
esta es tu carta y de a poco vamos a ir construyendo y tú vas a ir investigando qué significa tener el sol en Tauro, tener el sol en Leo, tener el sol en Virgo, tener el sol en Escorpio, tener el sol en cualquiera de los signos y en tu casa, ¿cierto? Eso es como lo básico. ¿Qué significa tener el sol en Escorpio en casa 9? ¿Qué significa tener el sol en Leo en casa 10? ¿Qué significa tener el sol en Aries en casa 4? ¿Cierto? ¿Qué significan esas combinaciones? Y acompañamos para que ellos investiguen, para que vayan, googleen, los que ya están integrando la inteligencia artificial, que la usen. Nosotros no tenemos ningún reparo con que las personas utilicen la inteligencia artificial, nosotros también la podemos utilizar. Yo la utilizo, de hecho, porque es tener un asistente que más me busca en una biblioteca universal toda la información y me saca lo mejor de esto, de todo ese conocimiento que está allí, que también puedo utilizar los libros, me encantan los libros, no dejemos de utilizar los libros, pero hoy también podemos recurrir a esto y nuestros consultantes también. Entonces, hay que ponerles de tarea. Vamos a trabajar primero tu sol, tu esencia, explicándole qué es su esencia. Ojo, yo se los digo aquí, pero luego lo vamos a profundizar. La esencia es la semillita, la bellota, como dice Hillman, la semillita con la que nacemos y que durante todos los septenios de nuestro proceso psicoevolutivo y espiritual vamos a comenzar a desarrollar. Entonces, nuestra esencia no es lo primero que mostramos al mundo, así como una semillita. Lo primero que le muestra al mundo cuando germina no son los frutos, no, muestra sus primeras hojitas. Y luego de a poquito va creciendo hasta que llega un momento de maduración y muestra sus frutos. Así es esa esencia solar en nosotros. Está desarrollándose. Ahora va a ser importante. Es que yo soy Tauro, yo soy Leo, yo soy Escorpio, yo soy Acuario, yo soy Sagitario. No, nosotros no somos, sino que participamos o en nuestro ser, en nuestro átomo permanente está la información de esa cualidad de la divinidad. Recuerden que todos los signos y todas estas configuraciones astrológicas son cualidades de la divinidad que van a desarrollarse conscientemente a través de nosotros. Entonces, yo no soy un signo, no. La energía arquetipal de ese signo está guardada en mi esencia y la voy a desarrollar durante toda mi vida. O sea que la idea es que, por ejemplo, quien tiene un signo solar en Leo, en Escorpio, cada vez más desarrolla esas cualidades en su esencia, pero tiene un signo ascendente y ese signo ascendente pues va a ser lo que va a construir la estrategia de sobrevivencia, digo yo, que va a construir esa máscara, que porque sea máscara no es que esté mal, pero es esa máscara que va a construir durante los primeros 14 años, ¿sí? Primer septenio, segundo septenio, va a construir una máscara para poder relacionarse en el mundo, para poder ocupar un lugar en el mundo. Por eso somos un poco más el ascendente realmente a la hora de hacer un análisis comportamental, somos un poco más, mostramos, porque es lo que mostramos al mundo, nos sentimos más cómodos con mostrar eso al mundo que la esencia, porque la esencia está en proceso de desarrollo, la esencia se está nutriendo de todas esas vivencias y experiencias para irse enraizando y para ir floreciendo y para luego entregar sus frutos. Y nos vamos a demorar muchos septenios, mis amores, según la antroposofía realmente, que luego también vamos a hablar de ella, eh, se florece a los 56. Entonces, así que quienes tienen menos de 56, con tranquilidad, que vamos bien, vamos fortaleciendo esa semillita. Muy bien, entonces volvamos a la correspondencia. Ven, como es arriba, es abajo. Esto es lo que vincula y también lo que nos va a llamar a la sincronicidad. Entre más alineada, entre más conozca, entre más investigue, entre más acompañe a mis consultantes a investigar sobre su sol, sobre su ascendente, sobre su descendente, sobre su luna o su signo, ¿cierto? Su signo solar, su signo lunar, su signo ascendente, sobre esas energías, sobre sus aspectos positivos y negativos, porque vamos a ver dentro de estos principios que todo es dual, también que todo tiene principio de género, masculino y femenino y que hay una ley de vibración. A la luz de todos estos principios y nosotros acompañamos a que nuestros consultantes vayan desarrollando una investigación juiciosa, eso es autoconocimiento. Y en eso nos diferenciamos de los astrólogos, porque yo siempre he visto que cuando, y lo veía yo,
cuando a mí me leían la carta astrológica, pues yo sí entendía un poco y me entraba por aquí, me salía por aquí, pero después decía, ¿qué fue lo que dijo? Diferente es cuando a uno le ponen a estudiar, le dice, venga, pues comprométase con este camino de autoconocimiento. Esto no es para que yo le diga cosas como si le estuviera adivinando. Por eso la astrología, la terapia astrológica evolutiva, tampoco es un arte ni adivinatorio, ni de pronósticos, no. Es un camino de autoconocimiento, de estudio permanente del ser para poder saber qué es lo que está en mis raíces arriba y cómo estoy en sincronía o no en mis raíces en la tierra o en mi alineación de mi frecuencia personal, ¿vale? Ahora, bueno, la ley de vibración. Estas imágenes son muy lindas, todo está en vibración, nada está inmóvil, todo se mueve en el universo, absolutamente todo. Cada partícula tiene una frecuencia, que también es concepto central de la física cuántica. Cada partícula tuya como ser humano, cada partícula en el universo tiene una frecuencia y por eso la ley de vibración también nos dice que tenemos más afinidades con ciertas vibraciones que con otras y eso está bien. Hay seres humanos que tenemos más afinidad con con otros seres humanos y eso tiene que ver también con esa carta astrológica. Más adelante vamos también a desarrollar una herramienta muy linda que es el mapa de relaciones. Ese mapa de relaciones que algunos ya lo han hecho, pero ese mapa de relaciones hay que actualizarlo, porque la idea es que en ese mapa de relaciones nosotros nos relacionemos con personas que tienen todas las frecuencias vibratorias. Quiere decir que yo tenga en mi mapa astrológico, mi mapa de relaciones ontológico, yo tenga personas de Aries, personas de Tauro, personas de Géminis, personas de Cáncer, personas de Leo, sí, personas de Virgo, personas de Libra, de Escorpio, de Sagitario, de Capricornio, de Acuario, de Piscis, y que yo pueda ir sintiendo esa vibración y viendo con cuáles tengo mayor afinidad y con cuáles no. Y ojo aquí, con quienes menos afinidad tengo, pues de ahí más tengo que aprender, porque la idea de todo este autoconocimiento es integrar todas estas vibraciones para poder estar en el centro del mandala astrológico. Ay, bueno, y la ley de la vibración va a ser clave a la hora de una constelación ontológica. Claro, porque esas energías están vibrando, emanando, por eso yo les llamo resonadores, porque ellos vibran, que están vibrando los diferentes cuerpos celestes, las cualidades de la divinidad una, el sí mismo, que es ese símbolo del círculo y el punto en la mitad, la divinidad una, está vibrando cada una de esas cualidades. Y entonces, a la hora de realizar una constelación ontológica, al igual que una constelación familiar, esas fuerzas que están vibrando son resonadas por los cuerpos de las personas que están siendo representantes en una constelación o también por los diferentes objetos que utilizamos, ¿cierto? En esta especialización, pues vamos a mirar las dos formas de constelar, pero sobre todo nos vamos a enfocar en los objetos, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de constelar con grupos de seres humanos. Pero este principio fundamenta el que se resuene desde el mundo del inconsciente, se vibra y por resonancia en otro cuerpo que acepta esa vibración, que dice, sí, acepto representar esa energía, comienza a aparecer por resonancia la vibración de esas cualidades que en una constelación ontológica podemos ver si están fluyendo bien o si están bloqueadas. Muy bien, la ley de la polaridad, todo es dual. Esto es muy importante. En una constelación es fundamental. ¿Por qué? Tanto familiar como ontológica. Porque resulta que todo es dual. Quiere decir, cuando una persona me viene con una historia, vamos a tener muy en cuenta lo que manifiesta, el relato o el discurso que manifiesta. Y en la polaridad, ¿qué es lo que no está manifestando? Por ejemplo, cuando alguien viene a hablarnos de que es víctima en la vida, recuerden, ¿cuál es la polaridad? Siempre vamos a pensar, víctima, victimario, perpetrador, ¿cierto? Siempre vamos a tener el correlato. Polaridad también es en terapéutica el correlato. Y nosotros, los consteladores familiares y ontológicos del centro Gayama, que comprendemos este principio de polaridad espiritual, desde los principios herméticos, no jugamos a polarizarnos. Por eso no nos aliamos ni con la víctima ni con el victimario. Nosotros buscamos
como en la física cuántica, estar en una postura de neutralidad. Solo en el neutrino se pueden crear otras posibilidades. Por eso meditamos, respiramos, por eso trabajamos nuestros propios asuntos inconscientes, tanto familiares como nuestros asuntos inconscientes, con las raíces en el cielo. ¿Para qué? Para poder estar cada vez más en neutralidad, quiere decir alineados en el centro, sin irnos hacia un lado y el otro. También este principio de dualidad nos va a ayudar a entender las polaridades. Vamos a ver en el documento, les dejé los diferentes ejes que se crean entre los signos, también las polaridades femenino, masculino, positivo, negativo, que vamos a ver cómo están en dinámica permanente, y por eso esa ley de polaridad dice, puedo ver las dos polaridades, ¿cierto? Por ejemplo, hay una polaridad, la polaridad cáncer-capricornio, a propósito que es mi camino del dragón, ¿cierto? Las casas también están en polaridades, entonces cáncer-capricornio, la idea es que yo pueda ubicarme en el centro, que no esté en lealtad ni con Cáncer ni con Capricornio, porque lo que nos vamos a dar cuenta terapéuticamente es que muchas personas desde el inconsciente están vibrando más en una energía que en otra. Tienen algunas eclipsadas, tienen algunas negadas, o en algunos aspectos de su vida son, por ejemplo, más cancerianos. Voy a hablar de quienes tenemos ese camino del dragón, que en el caso mío está en el nodo sur, Cáncer, entonces tengo mayor tendencia, porque recuerden que el nodo sur es lo que yo ya sé hacer. Bueno, para quien no lo sabe, el nodo sur, que es lo que llamamos la cola del dragón, es eso que traigo de vidas pasadas, ¿cierto? Que, ojo, vamos a verlo ahorita también, es causa de muchas circunstancias, de muchos asuntos que nos suceden en la vida actual. Entonces se me convierte en mi zona de confort, porque yo ya lo sé hacer, aunque sea doloroso, aunque ya necesite trascenderlo, me cuesta porque ya lo sé hacer, porque viene de vidas pasadas, porque son cosas ya integradas. Y la cabeza del dragón es lo que me cuesta ver, es lo que me cuesta integrar, no lo quiero, ¿cierto? Integrarlo va a ser difícil, nos va a sacar de la zona de confort. Y entonces la cábala nos va a decir que ahí justo en ese intermedio está el camino de la corrección, de la autocorrección. Y esto ya es construcción de Liliana Arbeláez. Yo digo que en medio de esas dos polaridades, igual que las dos polaridades del sol y la luna, igual que las polaridades que se dan entre las casas, igual que las polaridades que se dan entre Lilith y, por ejemplo, Priapo, que lo vamos a ver más adelante. Esas polaridades nos llaman a estar en el centro, el camino del medio del que yo siempre les hablo. El camino del medio es el camino del corazón, mis amores, el camino del corazón, del cuarto chakra, el camino que integra raíces en la tierra, raíces en el cielo, que integra el pasado, esas raíces familiares, con ese futuro que está por venir, lo que está por crear, aquí y ahora. Todo está relacionado, ¿vale? Entonces, este principio de polaridad es un principio fundamental porque también es guía en las constelaciones ontológicas. Usted necesita recordar que si su consultante está más alineado en sus comportamientos con el nodo sur, usted necesita recordarle que hay que integrar el nodo norte y en una constelación eso va a aparecer. O también hay personas que se están desarraigando demasiado de lo que ya aprendieron en otras vidas, están muy alineados con su nodo norte. No he encontrado tantas, pero sí me he encontrado. Y entonces, ¿qué es? Oiga, no olvide lo que ya le dio el nodo sur, no olvide esas cualidades. Por ejemplo, una persona que tiene un camino del dragón como el que tengo yo, que el nodo norte está en Capricornio. Capricornio es un signo del logro, de la dirección, del propósito, que está muy avalado en el sistema económico actual, en el sistema también empresarial, dirección al logro, trabajo, eh, ¿cómo es que le dicen en la selección de personal? Tiene capacidad de trabajo con sobreexigencia, ¿cierto? Que yo digo es a esclavización. Pero esa es una, digamos, de las cualidades muy valoradas en el mundo económico y empresarial ahora. Entonces uno podría tender a alinearse mucho con ese nodo norte y decir, sí, volverme muy capricorniana en ese sentido. Pero entonces venga, ¿dónde está ese mundo del afecto, del cuidado, de lo nutricio que también hay que tener? Por eso nuestro camino es reconocer esa polaridad para poder estar en ese intermedio, en ese fluir del intermedio. Aquí están las polaridades positivas, negativas del zodiaco, que se las presento, ¿cierto? Iniciamos con un Aries, que es positivo,
También esto tiene relación con femenino masculino, como lo vamos a ver ahora. Sí, tiene relación también con el movimiento ondulatorio de la vibración. eh, Tiene que ver con la actividad y la receptividad. El principio del ritmo, todo fluye, todo danza, todo tiene ritmo en la vida, en la naturaleza, todo tiene un eco y esas fluctuaciones energéticas del campo cuántico van y vienen. Y por eso el principio del ritmo también nos va a hablar de una cosmovisión muy importante en el centro Gayamá y en las constelaciones ontológicas, que es la ley de reencarnación. Ritmo también es reencarnar, ir y volver cíclicamente, así como la luna tiene ciclos, ¿cierto? Así como el eterno retorno de Nish y todos estos conceptos que nos permiten comprender ese movimiento en espiral del desarrollo de la conciencia. Entonces, muy importante que nosotros entendamos que cada ciclo de vida, cada septenio, estamos desarrollando todo ese movimiento astrológico de nuestra carta natal, que por eso también hay revoluciones solares que nos van permitiendo avanzar, que nos van trayendo estas energías arquetipales renovadas, pero que va teniendo un ritmo. También estos ritmos van a hablar pues de los signos, de los ciclos solares, cada revolución solar, de los momentos lunares, los ciclos lunares van a ser muy importantes, luna creciente, luna llena, luna menguante y luna nueva, como momentos muy importantes para comprender esos procesos del alma. Eh, Estos ciclos lunares los vamos a profundizar más cuando veamos la luna, porque será muy importante entender cómo el ciclo lunar afecta a nuestros consultantes para que ellos también sean muy conscientes de estos ritmos. Y estos ritmos también en constelaciones ontológicas nos invitan a integrar, mis amores, los calendarios solilunares. Yo pues me guío por el calendario eh, cabalístico, eh, que termina con el mes de Elul, que es el mes de Virgo, y comienza con el mes de Libra. Sin embargo, el calendario eh, astrológico realmente comienza en primavera, el equinoccio de primavera, comienza con Aries, ¿sí? Aries ahí da el inicio, ¿cierto? En esa cuenta. Sin embargo, recuerden lo que les dije ahora. En el mundo de las eras astrológicas, la primera era fue Tauro. Tauro que es la materialización del espíritu. Y luego comenzó a moverse no en la dirección Aries, Tauro, Géminis, sino Tauro, Aries, Piscis, Acuario, luego vendrá una era capricorniana, ¿cierto? Y según la visión de la reencarnación de los ritmos, nosotros venimos en cada era. Es más, en cada era venimos varias veces para poder ir afinando esa comprensión de lo que, por ejemplo, podríamos decir es un Tauro acuariano, ¿cierto? Porque vamos a hablar de qué. Pues Tauro en todos los signos, en la era de Acuario, que son 2600 años, se espera que todos los signos integren ese matiz acuariano. La era comienza a ser un gran paraguas que nos comienza a atravesar a todos. Entonces tendremos un Aries más acuariano, un Tauro más acuariano, un Géminis más acuariano, ¿cierto? Y así en cada una de las eras. Estamos saliendo de la era de Pisces y pues había un Aries más pisciano, un Tauro más pisciano y la idea es que ahora todo ese resonar del, del signo de Acuario nos comienza a atravesar a todos. Entonces, miren, tenemos en esos ritmos tenemos dos energías. La energía de Cronos, que son estos tiempos marcados cronológicamente, que no solamente son los acuerdos que nosotros tenemos, las convenciones del calendario gregoriano, de los segundos, los minutos, las horas, los días, las semanas, los meses, los años, los siglos, las eras, sino también ese tiempo cairológico. El tiempo cairológico, por ejemplo, de la luna, es diferente al calendario gregoriano, ¿cierto? Y por eso yo les invito a que también investiguen mucho sobre estos ritmos solilunares y comiencen a sincronizarse
con la luna, con el sol. Miren, ayuda tanto cuando la psique está sincronizada con el ritmo solilunar, realmente, y en muchos estudios de psicología trascendental se dice que cuando al ser humano se le arrancó de esos ritmos, cuando se impuso otros ritmos diferentes a los ritmos solares y lunares, la psique del ser humano eh, se desconectó. Esa fue una forma de desconectarnos de los sistemas mayores. Así que mis amores, a comenzar a tomar el ritmo con estos ciclos, porque ahí también vamos a comenzar a encontrar esa alineación y ese poder de nuestros centros que se alinean también con estos cuerpos celestes. La ley de causa y efecto, aquí les coloqué unas imágenes bien bellas, ¿cierto? Este aparatico, no sé cómo se llama, pero de las esferitas, tú sueltas una y ¡pum! La sinergia de la energía golpea. Y ojo, suelto y la energía se traspasa de cuerpo a cuerpo y tú no la ves, ¿cierto? Tú no la ves, tú solamente ves el movimiento de una y luego vas viendo cómo las otras se van moviendo y cómo además se devuelve. Entonces ahí vemos principio de vibración que además resuena de cuerpo en cuerpo y también el principio del ritmo porque se devuelve. Listo, vamos a entender eso, que también es la ley del péndulo. Y también está el engranaje, los sistemas mayores engranándose con los sistemas menores y a su vez los sistemas menores con los sistemas mayores como un engranaje perfecto. Y una carta astrológica que nos habla precisamente de eso, que este sistema menor se engrana con sistemas mayores y que también participa del gran propósito. Entonces, toda causa tiene su efecto. ¿Sí? La relación directa entre acciones y consecuencias, tanto en la vida física como en la vida cuántica. Pero, ojo, va a ser muy importante entender que en astrología tenemos unas coordenadas. Yo trabajo, pues le doy mucha importancia a las coordenadas de los nodos lunares que nos van a hablar de esa causa anterior, de vidas anteriores, que nos está diciendo que en esta vida tenemos que aprender o integrar asuntos que no aprendimos en la anterior, ¿cierto? O superar asuntos que ya se nos convirtieron en estereotipos de comportamiento. Pero también vamos a entender que la causa de la vida no es papá y mamá. Esto también es importante. Y eso es un principio espiritual que a mí me ayuda mucho para decir, papá y mamá son efecto, no son la causa de mis heridas. Ellos no causaron mis heridas. Papá y mamá son los representantes que yo elegí. Así como en una constelación, cuando elijo, por favor, tú me ayudas para representar esta energía. Así, le pregunté al espíritu de papá, por favor, tú me ayudas a representar esta energía cuando yo descienda al planeta Tierra para tener estos aprendizajes y en un acto de amor, la esencia de papá me dijo que sí, el ser de papá, ese quantum de Dios que es mi padre biológico aquí en la Tierra en esta vida, me dijo sí. Y también vamos entendiendo que entonces la causa de la vida no es papá y mamá no nos dan la vida, es a través de ellos que la vida se encarna, pero también se encarna porque ellos hacen parte de todo este engranaje cósmico que nos va a permitir vivir este proceso espiritual de que esta semillita que trajimos aquí, que se está desarrollando en esta crisálida que llamamos cuerpo, logre desarrollarse. Y papá y mamá con todas las experiencias, las buenas y las no tan buenas, realmente hacen parte de todo ese puzzle, de todo ese rompecabezas que hemos armado, ese juego sagrado que hemos armado y que nos dice que él y ella serán los seres a través de los cuales encarnaremos y a través de los cuales viviremos estas experiencias. Entonces, la causa última de la vida no es papá y mamá. En las constelaciones ontológicas hablamos de que en el orden, Hellinger nos dijo, primero es el orden, después el amor. Y en esa misma lógica nosotros entendemos que primero es la energía sexual. La energía sexual realmente es la causa última de la creación de la vida, la energía, y podríamos ponerla aquí. Miren, esta, esa polaridad que es una unidad, esa es la energía que se polarizó, la energía una que se polarizó para poder crear, porque cuando era una no podía crear, pero cuando se divide, ahí es donde puede emerger en ese intersticio, en ese intermedio de esas dos polaridades, es donde se crea lo nuevo. Entonces, esa es la causa primera
primera y última de todo cuanto existe, no son papá y mamá. Entonces, las constelaciones ontológicas son hermosas también porque nos dicen que podemos tener conversaciones con esas energías arquetipales, que esas energías arquetipales están ahí para guiarnos, acompañarnos y también para acompañar nuestro proceso de individuación y también para que liberemos a papá y a mamá de una cantidad de asuntos que les hemos colocado y que realmente no son responsabilidad de papá y de mamá, que ellos son el escenario perfecto para que nosotros las hayamos vivido y experimentado. Y que nosotros también, como hijos, somos el escenario perfecto para que ellos también vivan su propósito. Muy bien, el camino del dragón o ticún, un camino kármico de autocorrección. Esto también para hablarles de este principio, del principio de causa y efecto, ¿cierto? Como ya se los dije, en el nodo lunar sur vamos a encontrar información de las vidas pasadas. No quiere decir que en la vida pasada fui cáncer, quiere decir que esas características cancerianas son las que más tengo acumuladas dentro de mi vida, dentro de esa gran vida, la gran vida que no muere, que es eterna, que reencarna una y otra vez para cualificarse, que es la divinidad aquí encarnada yendo y viniendo múltiples veces para tener esta experiencia a través de la humanidad y que en ese nodo sur están esas características que se han logrado con mayor habilidad, ¿cierto? Y que en el nodo norte está esa cabeza del dragón que nos asusta tanto porque es la que tiene el fuego y es la que nos va a transformar. Recuerden que es el fuego el que transforma. Ay, me encanta esta imagen, se las traigo porque precisamente habla de esos ciclos, ¿cierto? De esos ciclos. Capricornio, Capricornio, allá está la cabeza del dragón, ¿sí? Y aquí comienza la cola, miren, cáncer, este es mi, digamos, representa mucho eh, lo que es mi camino del dragón. En la cabeza está Capricornio, ¿cierto? Y acá abajo la cola comienza en cáncer. Y este es el recorrido de la luna, ¿sí? Para que podamos entender dónde comienza ese ascenso y esa fluctuación y ese ritmo tan hermoso de ese camino del dragón que estamos recorriendo, para que entiendan también por qué para mí es tan simbólico el dragón. Muy bien. El principio de género, con este principio ya terminamos. Todo tiene su principio masculino y femenino. Entendemos, miren ese movimiento ondulatorio que está allí, ¿cierto? Siendo la parte superior, que está en rojo, lo masculino, la parte inferior, lo femenino, lo masculino que sobresale, lo convexo. Lo femenino que es lo cóncavo, ¿cierto? Y por eso es tan hermoso. El cuerpo femenino es cóncavo, se representa con una vulva que va hacia adentro. El cuerpo masculino es convexo, va hacia afuera. Todo lo masculino es expansivo, proyectivo, todo lo femenino es receptivo, va hacia adentro, acogedor, pero también es muy importante que entendamos que es una complementariedad. En la era de Piscis, muy pisciano eso, nos hablaban de los opuestos en lucha, ¿cierto? De la guerra de opuestos, de la lucha de opuestos. No, no estamos en lucha, aquí comenzamos a entender primero en la era acuariana, como todo es energía, la era acuariana nos comienza a integrar esa comprensión de que todo es una onda. Por eso, Acuario, si ustedes se dan cuenta, aquí, mire, son dos onditas, ¿cierto? A ver si los muestro por aquí. Mírenlo aquí, Acuario, a ver si lo señalo y lo ven en la pantalla, ¿sí? Que está en la casa 11, es el regente de la casa 11, son dos onditas. Y eso es lo que la era de Acuario nos va a venir a enseñar, que todo es energía. Y que es energía femenina y masculina y que no están en lucha, que realmente son complementarias, que sí son opuestas, pero que reflejan la dualidad onda-partícula realmente para hablar de la física cuántica. En el documento que yo les dejo en esta clase les hablo de las constelaciones ontológicas, los principios herméticos y la física cuántica como tres elementos que interactúan y que nos dan un lente, mis amores. Por eso es obligatorio leerse muy bien ese documento, porque además de esta masterclass donde yo les estoy explicando estos 7 principios herméticos, es necesario que usted lea ese documento y se lo estudie muy bien, porque esos serán los lentecitos psicoespirituales que van a permitir que cuando usted ingrese a una constelación ontológica
usted pueda ver allí, comprender esas dinámicas, femenino, masculino, activo, pasivo, lealtades invisibles con una polaridad, ¿cierto? Con una de las dos polaridades. Y pueda también comprender ese proceso de transformación e integración. Aquí les dejo esta imagencita que habla precisamente de esas cualidades. En el documento también le hablo de los signos cardinales fijos y mutables. Sin embargo, en una masterclass posterior vamos a trabajar en profundidad muchos de los contenidos permanentes. Van a tener algunos elementos que se repiten, es muy importante, como esto es un lenguaje que estamos adquiriendo, no solamente el lenguaje astrológico, sino también el lenguaje de lo fenomenológico, de lo hermenéutico, que es la capacidad de interpretar simbólicamente, o ese lenguaje simbólico que emerge en la fenomenología, pues vamos a repetir muchas veces, porque entre más repitamos, más vamos a ir integrando y a repetir de diferentes maneras. Entonces, luego les voy a hablar de los signos cardinales fijos y mutables. Lo importante es que ustedes entiendan que los masculinos van a ser vistos como signos más diurnos, los femeninos como signos más nocturnos, que los masculinos están divididos entre el fuego y el aire, que son cualidades más masculinas del ser, y los femeninos más entre el agua y el tierra, que son cualidades más femeninas del ser. Y que es una cuaternidad, ¿sí? Que se organiza en una trinidad. Aquí no voy a profundizar en eso, pero para quien se apasione por la geometría sagrada, esto es fundamental. Todos los movimientos astrológicos tienen relación con la flor de la vida. Y la flor de la vida es una de las figuras que tiene mayores contenidos simbólicos a la luz de lo que es la, la unidad, la dualidad, la trinidad, la cuaternidad, ¿cierto? Y todos estos movimientos que se van dando alrededor de esos movimientos cósmicos. Vamos a dar entonces hasta aquí estos principios herméticos, la astrología y las constelaciones ontológicas. Recuerden, el documento es muy importante estudiarlo y a partir de este momento vamos a comenzar a adentrarnos a lo que son las propias coordenadas astrológicas de nacimiento, sobre todo las principales que nosotros vamos a trabajar en esta especialización, tu signo solar, tu signo lunar, tu signo ascendente, tu signo descendente, tu signo, tu nodo lunar sur, tu nodo lunar norte. También vamos a profundizar en Saturno, también vamos a profundizar en Quirón, que es muy importante, y en Lilith y en Priapo, ¿vale? Muy bien, mis amores. Nos vemos en la próxima masterclass.